Religious Wars and the Counter-Reformation. In 1521, the Church excommunicated Luther and attempted to prosecute him for heresy. It was unsuccessful because he received the protection of the German nobles. They saw an opportunity to increase their possessions, taking those of the Church and their autonomy from the Emperor of the Holy Roman Empire. Carlos I, the Catholic monarch's grandson and King of Spain, was appointed emperor in 1519 as Carlos V. He was a devout Catholic and tried to mediate in the conflict to prevent the division of the Church. Entonces, en 1521 la Iglesia excomulgó a Lutero y intentó pues juzgarle por herejía, pero no pudo ser porque los nobles alemanes le protegían, principalmente porque lo que buscaban era aumentar sus posesiones a costa de la Iglesia y su autonomía del poder del emperador. El emperador en aquel momento de Alemania era al mismo tiempo rey de España, Carlos I, del que hablaremos también en este tema. Era un católico devoto y quería evitar la división de la Iglesia. Various meetings took place, such as the Diet of Worms, but no agreement was reached. The Catholics considered the Lutherans Protestants, but they referred to themselves as the Reformed. The Emperor supported the Pope and the Church, but the Protestant German princes supported Luther and formed an alliance called the Schmalkaldic League. A civil war broke out, and the Emperor and the Catholic German princes defeated the League at the Battle of Mühlberg in 1547. However, France sided against the Emperor, resulting in a greater balance of military power. Finally, the Peace of Augsburg was signed in 1555, under which the Emperor granted the Protestant princes religious freedom. Hubo diferentes reuniones para intentar llegar a algún tipo de acuerdo, como por ejemplo la dieta de Worms. No es una dieta de gusanos, no hagáis el chiste fácil, pero no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Los católicos consideraban a los protestantes, a los luteranos como protestantes, mientras que ellos se consideraban a sí mismos reformados. El emperador apoyó al Papa y a la Iglesia, pero los protestantes crearon su propia liga llamada la Liga de Esmalcalda. Una guerra civil estalló y finalmente los católicos liderados por el emperador derrotaron en Mühlberg a los protestantes en 1547. Sin embargo, poco después los franceses se aliaron con los protestantes, con lo cual hubo un mayor equilibrio en el poder militar. Esto llevó a que finalmente se firmase la Paz de Habsburgo en 1555, en el cual el emperador garantizaba la libertad religiosa a los príncipes. In France, the wars between Catholics and Protestants continued in the second half of the 16th century. There were very bloody episodes, such as the massacre of Protestants on St. Bartholomew's Day in 1572. These conflicts ended in 1598 when King Henry IV signed the Edict of Nantes, which granted the Protestants a certain amount of religious freedom. Entonces, en Francia, la guerra que hubo entre los católicos y los protestantes, en este caso los llamados hugonotes, que eran calvinistas, continuó durante la segunda mitad del siglo XVI. Hubo episodios muy sangrientos, como por ejemplo la masacre del día de San Bartolomé, que la veis aquí en la imagen, de 1572. Y estos conflictos terminaron cuando el rey Enrique IV firmó el Edicto de Nantes, que garantizó a los protestantes una cierta libertad religiosa. Sin embargo, esto va a continuar y en la época del Richelieu los protestantes se van a rebelar y se va a producir el gran asedio de La Rochelle, una ciudad de Francia. Bueno, Enrique IV asimismo había sido calvinista y se tuvo que convertir al catolicismo para convertirse en rey de Francia. Y se dice que dijo que París bien valía una misa para testimoniar esa necesidad de convertirse a una religión que al fin y al cabo él no sentía como propia. In the Low Countries, the Dutch War of Independence or 80-Year War between 1568-1648 took place. This was both a rebellion against the Spanish rule and a civil war between the Calvinists and Catholics.
It ended with the victory of the Calvinists in the northern provinces. En los Países Bajos, en todo lo que hoy en día es Luxemburgo, Bélgica y Holanda, en los Países Bajos, que estaba controlado en aquel momento por España, era territorio español, hubo una guerra que fue la de los 80 años. Y esta guerra tuvo un doble sesgo. Por un lado, independentista, porque se querían separar de España, y por otro lado, fue una guerra civil entre los católicos y los calvinistas. ¿Cómo terminó? Bueno, pues terminó con la victoria de los calvinistas en las provincias del norte, que se independizaron, formando lo que hoy en día es Holanda, mientras el sur, lo que hoy en día es Bélgica, permaneció en manos españolas gracias a la famosa acción militar del duque de Alba. In the British Isles, the Wars of the Three Kingdoms, 1639-1651, took place. These were a series of conflicts among the Catholics, Anglicans and Puritans in England, Scotland and Ireland, which ended with the Anglicans gaining power. Entonces en Inglaterra la cosa se complicó más. ¿Por qué? Bueno, pues porque había tres grupos protestantes muy importantes. Los anglicanos, los puritanos y también los calvinistas competían con los católicos, que al fin y al cabo seguían siendo muy fuertes y apoyaban a la antigua dinastía de los Stuarts. Al final, esta guerra termina con los anglicanos tomando el poder. Consequences of religious division in Europe. Protestants and Catholics persecuted each other in the areas they dominated. For example, in Switzerland, the Calvinists executed the Spanish scientist Miguel Servet for his religious beliefs. The Pope and the Emperor became less influential. The Protestant kings and nobles gained more power by taking over their national churches and their possessions. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las guerras de religión y de estas divisiones religiosas en Europa? Pues primero que los protestantes y los católicos se persiguieron en las áreas en las que resultaban dominantes. Por ejemplo, veis aquí la ejecución en la hoguera de Miguel Servet por parte de los calvinistas ginebrinos. Calvino odiaba a Servet con toda su alma, precisamente porque él había sido uno de los descubridores del sistema circulatorio, de todo el riego sanguíneo de los pulmones, ¿no? Y por eso consideraba que era herético. Además, el Papa y el Emperador se convirtieron en figuras cada vez menos influyentes y finalmente los reyes protestantes y la nobleza protestante ganaron más poder precisamente porque obtuvieron las propiedades de la Iglesia y sus posesiones. Now the Counter-Reformation. The Counter-Reformation, Contrarreforma, was a religious, intellectual, and political movement led by the Catholic Church against the Protestant Reformation. The Council of Trent, which was held between 1545 and 1563, established the Catholic Church course of action in three main areas. The first, clarification of their teachings; second, internal reform; and third, the repression of Protestantism. Entonces la Iglesia Católica, lógicamente, espabiló ante la reforma protestante y se reunió en el Concilio de Trento, que es una reunión del Papa con los principales obispos y cardenales de la Iglesia. Y en este concilio se tomaron muchas decisiones con el fin de reformar la Iglesia y presentar un plan de acción contra el luteranismo. Y esto buscaba centrarse en tres áreas. La primera, clasificación de las enseñanzas eclesiásticas; la segunda, la reforma interna; y la tercera, la represión del catolicismo. Aquí veis esa escena del Concilio de Trento, ciudad del norte de Italia. En aquel momento el norte de Italia era una zona central de Europa y como no había aviones, pues convenía hacer las celebraciones de este tipo en un lugar lo mejor comunicado posible. The first area, the clarification of the teaching. The dogmas and principles that the Protestants had rejected were maintained. This included carrying out good deeds to achieve salvation, observing the seven sacraments, recognizing the Pope of the highest authority, venerating the Virgin Mary and the saints, and the need for priests to interpret the Bible to avoid deviations. Entonces, todos esos dogmas que los protestantes habían rechazado se mantuvieron, entre ellos
la necesidad de hacer buenas acciones para llegar a la salvación, respetar los 7 sacramentos, reconocer al Papa como la autoridad más elevada de la Iglesia Católica, la veneración de los santos y de la Virgen María, y la necesidad de que los sacerdotes interpreten la Biblia para evitar desviaciones. Recordamos que Lutero rechazaba todo esto y decía precisamente que cualquier persona que supiera leer y escribir podía interpretar la Biblia. Internal reform measures were taken to resolve internal corruption. Seminaries and universities were founded to improve the training priests received. Bishops were more strictly controlled. The sales of indulgences was prohibited, and the religious orders were reformed. The Society of Jesus, founded by Ignatius of Loyola in 1534, who vowed obedience to the Pope, also gained importance. The Jesuits became the main group responsible for spreading the teachings of the Counter-Reformation. Dentro de las reformas internas se tomaron medidas para eliminar la corrupción de la Iglesia. Se crearon seminarios y universidades para mejorar el entrenamiento de los sacerdotes, los obispos fueron más controlados, la venta de indulgencias fue prohibida y las órdenes religiosas se reformaron. Muy importante en esta época la creación de la Sociedad de Jesús, ¿no? La orden jesuita, que se creó por San Ignacio de Loyola, aquí lo veis, en París, un santo español, por cierto, quien le daba obediencia solo al Papa. También ganaron mucha importancia y fueron responsables de diseminar las ideas y las enseñanzas de la Contrarreforma. And finally, the repression of Protestantism, whose followers were considered heretics. The Inquisition was reinforced, and an index of forbidden books which opposed the Catholic faith was published. The Catholics maintained the power over southern and central Europe. La represión del protestantismo, cuyos seguidores consideraron herejes, la Inquisición se reforzó y se creó un índice de los libros prohibidos en el que se incluían todos los libros que se consideraban opuestos a la doctrina cristiana católica. Entre ellos, pues todas las obras de Lutero, Calvino, Zwinglio, etcétera, etcétera. Y con esto se logró afirmar la fe católica en el sur y en el centro de Europa.